En esta cuarta sesión vamos a hablar del manejo de grupos en las situaciones críticas y cómo estabilizar, cómo prestar esa primera atención, esa primera ayuda psicológica en situaciones críticas. Y después vamos a tratar en la segunda parte la intervención con niñas, niños y adolescentes. Comencemos con el tema de manejo de grupos. Lo primero que necesito que verifiquemos aquí es qué es el miedo. ¿El miedo será bueno? ¿El miedo será positivo? ¿El miedo será negativo? ¿Nos gusta tener miedo? ¿No nos gusta tener miedo? Quizá no lo podemos definir en términos de bueno o malo, es natural, es simplemente. Hay muchas definiciones del miedo, es un mecanismo de protección. Si a mí no me da miedo, tirarme del sexto piso, pues me tiro y me mato. Si a mí no me da miedo hacer una conducta peligrosa para mi seguridad, pues la hago y voy a tener problemas. Entonces me está protegiendo. Y lo solemos sentir en situaciones ante las cuales no conocemos cuáles pueden ser los resultados, inexperiencia, o de pronto sí los conocemos y sabemos o anticipamos o sospechamos que los resultados pueden ser negativos. Entonces es natural que me dé miedo. Y yo todavía, cuando tengo miedo, puedo pensar. De hecho, lo pienso dos veces. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago de una manera diferente? Es decir, la persona que tiene miedo puede pensar y actuar todavía de manera adecuada. Por eso, terminamos concluyendo que es un mecanismo psicológico de seguridad. Es una entidad de precaución. Es natural. Ahora, si al miedo tenemos una comunidad o una persona que tiene miedo frente a un evento en particular y además le agregamos que no tiene acceso a información de calidad o que las comunicaciones inexistentes son inexistentes o deficientes respecto a ese evento. ¿Qué es? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los mecanismos de acción adecuados para estar seguro? No, no hay nada de eso o es de mala calidad. Si la persona tiene un nivel educativo en general y en concreto frente a esa situación bajo, y si su estado anímico tampoco es el mejor, si no hay vías de evacuación, o si puede que hayan, pero pueden ser insuficientes o no están claramente señalizadas o están bloqueadas o son confusas. Si no estamos tratando a las personas como entidades pensantes, sino como una masa amorfa a quien le botamos información y no hay una retroalimentación de las necesidades de las personas. O si tenemos un evento de gran magnitud, con un impacto muy fuerte, un gran desastre de origen natural, una gran explosión, un accidente muy violento, una situación muy agresiva para las personas. Todas estas variables agregadas al miedo nos pueden llevar a un problema de marca mayor, pánico, así con mayúsculas. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el pánico? Entre sentir miedo y sentir pánico. Si yo siento miedo, sí, todavía puedo pensar, lo pienso dos veces, pero si ya llegué a pánico, ya se me saltó el switch de racional a emocional. Cuando yo entro en pánico, lo único que me interesa es salir de ahí, escapar del peligro. Una vida colectiva, todos salimos corriendo, se llama comportamiento cardumen o de bandada. Una vida desenfrenada, sin orden, retrocedemos de lo consciente a lo primitivo, porque mientras yo estoy en miedo, mi lóbulos frontales todavía están trabajando. De pronto tienen un poquito de dificultad porque ya empiezan a recibir presión, pero todavía tienen capacidad de reaccionar. Pero si tengo tanta presión que se me salta el switch y mis lóbulos frontales ya no tienen la capacidad de dar una respuesta racional, saltamos al sistema límbico que me produce la respuesta que ustedes ya conocen, instintiva emocional. Por eso pasamos de lo consciente a lo primitivo, es racional, es emocional. Si usted se me cruza por delante, le paso por encima. Si mi mamá se me cruza por delante, le paso por encima, ni siquiera le reconozco. Por eso puede ser muy violenta si hay obstáculos. Recuerden, solo me interesa salir de ahí, como sea, a costa de lo que sea, por encima de quien sea. El ejemplo que les he utilizado varias veces, el incendio en el sexto piso. Si yo tengo miedo, pienso todavía las opciones. Si entro en pánico, me boto por la ventana. El sistema límbico lo único que le interesa es sacarme de ahí. No tiene la capacidad de evaluar cuál es la ruta más segura o no. Me saca por donde pueda. Que me mato botándome por la ventana, bueno, es que el sistema límbico no tenía esa capacidad de evaluación. La que lo tenía eran los lóbulos frontales, pero sí están bloqueadas.
pues no va a tener la posibilidad de reaccionar. Por eso, señores y señores, es muy, muy importante evitar que las personas pasen de miedo a pánico, porque cuando llegamos a pánico y pánico colectivo, esa situación es muy difícil de manejar y muy probablemente las pérdidas van a ser muy altas, las pérdidas de vida, para empezar. Desafortunadamente, hay una larga serie de episodios de pánico colectivo. El supermercado Icua Bolaños en Paraguay, la discoteca Alcalá en Madrid, la discoteca Cromañón en Argentina, y una serie larga de ejemplos en donde se desencadenaron eventos de pánico colectivo que al final terminaron matando más personas por la respuesta de pánico. Es decir, murieron más personas aplastadas por la misma multitud que quemadas. Algunas murieron quemadas en caso de los incendios, otras más murieron asfixiadas por el humo. Acuérdense que el humo siempre mata más que el fuego porque llega más lejos y también puede ser muy tóxico. Pero más que esas, murieron personas aplastadas por la misma respuesta de pánico. O sea que el objetivo es que las personas no lleguen hasta ahí. ¿Cómo hago para evitar que las personas no me lleguen hasta el pánico? Entonces, algunos tips de control de masas en las emergencias son estos. Primero que todo, la prevención antes del evento. Hay muchas cosas que hay que hacer antes de que el evento suceda para evitar que esto se me convierta en un ataque de pánico. ¿Qué hay que eliminar? Hay que eliminar las causas del pánico. ¿Cuáles son las causas del pánico? Las que les mostré acá. Entonces, dote a las personas de información clara, fácil de entender, digerible, en lenguaje común, no en lenguaje técnico, sobre el evento al que estamos enfrentando. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo son sus mecanismos? ¿Cómo lo puedo prevenir? ¿Cómo puedo mitigar? Es decir, reducir los riesgos antes de que se conviertan en desastres, cómo me debo preparar, qué tengo que hacer a nivel de dotación, a nivel de organización, a nivel de planeación, cómo me puedo recuperar. En la medida en que las personas, las organizaciones, las culturas están entrenadas, enteradas sobre cómo se maneja la situación, tienen mejor oportunidad de enfrentarla reduciendo las pérdidas. Eduque a las personas en general, pero también en particular sobre cómo actuar, repito, en el antes, el durante y el después de la situación para reducir las pérdidas. Mantenga arriba el estado anímico, la moral de las personas. Defina de manera muy clara y señalice las vías de evacuación, que sean claras, que sean suficientes, que no estén bloqueadas, que no estén obstaculizadas, que sean redundantes. Los códigos de seguridad humana exigen eso. Usted debe tener más de una vía de evacuación por si acaso esa se bloquea, entonces tenemos dos o más, una o más alternativas. Dele a las personas la oportunidad de pensar, de reaccionar, de retroalimentar sus pensamientos, sus reacciones ante la situación desde antes de, para que puedan acomodarse y encontrar mejores opciones. Y en lo posible, no siempre se puede, reduzca la magnitud del impacto. Usted me dirá, bueno, pero yo cómo reduzco la magnitud de un terremoto si no tengo la posibilidad. El ser humano no tiene esa capacidad. Sí, yo no puedo interferir en el fenómeno natural que es el terremoto. Lo que puedo interferir, lo que puedo reducir es la vulnerabilidad de las construcciones frente a ese terremoto. Entonces, si construyo una construcción que sea sismo resistente, que esté diseñada para aguantar mejor el impacto de un terremoto, reduzco la probabilidad de que ese edificio se me caiga encima y mate a las personas. Ahí estoy reduciendo la magnitud. Entonces, todo eso no lo tengo que esperar a hacer en el momento de la crisis. Ahí ya es tarde. Lo tengo que hacer en el antes. Eliminar esas causas del pánico. Defina una organización clara, quién hace qué, y refuércelo, consolídelo con entrenamiento y práctica sistemáticos. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ustedes ya saben que para que su sistema límbico aprenda bien las conductas adecuadas para las situaciones críticas y tenga incluso la capacidad de inhibir la respuesta instintiva y emocional, lo único que podemos hacer es practicar, 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 practicar y practicar. En la medida en que usted instala
y mecaniza la respuesta correcta frente al evento en particular, tiene opciones y la disponibilidad de opciones más seguras, más eficaces, reducen la probabilidad de ese estallido instintivo emocional. Todo esto es lo que usted tiene que hacer desde antes. Y por eso el enorme valor de los simulacros, porque usted está haciendo todo esto. Está definiendo una organización, está dando la información a las personas, les está dando opciones y está instalando la conducta práctica, está mecanizando la reacción correcta a través de la repetición de los simulacros. Ahora, en los simulacros nos vamos a equivocar, no le teman al error. Ese es el objetivo de los simulacros, equivocarse para poder tener la oportunidad de identificar y corregir el error, de ajustar la respuesta a una respuesta más segura. Eso, repito, hay que hacerlo antes. Y aquí, ya que estamos hablando de miedo, de pánico, del estallido emocional, etcétera, debo recordar o debo pasar sobre la diferenciación entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo en las situaciones críticas. Por ahora, les anticipo que sí varía. Usted tiene una conducta particular basada en sus valores, en su identidad, en su criterio y en general así es como usted actúa durante la mayor parte de su existencia. Pero cuando usted está en medio de una muchedumbre, cuando usted está en medio de un grupo, es probable que su conducta cambie. Ya no actúa usted tanto como usted, sino que comienza a actuar en función del grupo. Usted hace lo que el grupo hace. Eso puede sucederle en mayor o menor medida a distintas personas, dependiendo también de mis recursos internos. Si yo tengo una identidad clara, fuerte, si yo tengo unas motivaciones intrínsecas fuertes, si yo tengo un criterio fuerte, reduzco mi probabilidad de ser llevado por la muchedumbre. O al contrario, si yo no tengo una identidad clara, unos criterios claros, unas motivaciones, unos valores claros, es más fácil que me deje llevar por lo que la muchedumbre me indique. Pero como seres humanos estamos sujetos a esa posibilidad, tenemos esa vulnerabilidad. Entonces veamos cómo funciona. Digamos que usted está esperando entrar a un partido de fútbol y está haciendo la fila para entrar al estadio junto con otros miles de personas que usted no conoce, pero que todos están compartiendo una espera, unas actitudes, unos movimientos, unas emociones. Entonces ya entraron al estadio y están haciendo la ola o los signos, la música, y usted reacciona junto con el grupo. Cuando viene la ola, no es que usted empiece a pensar de manera consciente y planificada, ok, las personas se están levantando y están alzando los brazos. La de cuando se acerquen a mí, yo me voy a coordinar con ellos y me voy a parar, simultáneamente alzo los brazos y voy a gritar de manera unísona con los demás. No, eso usted no lo planifica. La ola lo lleva a usted. Esa es una conducta inofensiva, divertida, en la que incluso el raro es el que no hace lo que hace la multitud. Y en ese tipo de entornos masivos se comparten frases de batalla, cánticos, símbolos, dichos, están todos vestidos del mismo color, indumentaria uniforme, sonidos rítmicos, trompetas, tambores. Los sonidos rítmicos tienen la capacidad de sincronizar la conducta de las personas. Si usted está en una discoteca y empieza a sonar una pieza musical, usted empieza con su cuerpo, con sus brazos, con sus pies a seguir el ritmo de esa música. Y cuando usted se fija, los demás, usted ni los conoce y nunca se puso de acuerdo con ellos, están haciendo lo mismo, bailar. Y lo que están haciendo es sincronizarse de manera colectiva, porque la música, los sonidos rítmicos tienen esa capacidad, más la aceleración psicofisiológica colectiva. ¿Se acuerdan de toda la activación fisiológica y emocional que conlleva la descarga catecolaminérgica cuando estamos expuestos a una situación de crisis? Ok, esa aceleración, esa expresión emocional y física son altamente contagiosas.
Cuando usted llega a un lugar donde las personas están felices, es probable que usted se ponga feliz. Si las personas están tristes, es probable que usted se ponga triste. Si están agresivas, es probable que usted se ponga agresivo. Porque los seres humanos, recuerden, somos animales de grupo, permanentemente estamos tratando de encajar, de formar parte de, y compartimos identidad, valores, actitudes, acciones con el grupo en el que estoy encajando. Lo que está pasando es que poco a poco se empieza a debilitar la personalidad individual, se empiezan a alterar sus sistemas de valores, los suyos, los personales, y se empiezan a diluir las responsabilidades. Si una muchacha muy linda va por una esquina y usted está ahí solo en esa esquina, quizá usted le quiere decir algo, pero de pronto sus valores le dicen, no, eso no es correcto, eso es acoso, eso es falta de educación. Pero si usted está en medio de su grupo de amigos y hay 5 amigos ahí, fijo le van a decir algo, porque eso es lo que se espera que ocurra. Porque si usted no lo hace, entonces usted se va a convertir en el objeto de la burla. Porque si usted quiere formar parte del grupo, debe hacer lo que está haciendo el grupo. Entonces, fíjense cómo se empieza a debilitar su personalidad individual y su sistema de valores. En medio del grupo, usted de pronto sí está dispuesto a hacer cosas que normalmente lo haría. Y si usted está solo, le da temor de decirle algo a la muchacha porque de pronto ella reacciona y le da un bofetón. Pero si usted está en grupo, ya no lo van a agredir. O usted puede diluir la responsabilidad. No fui yo, fue él. Por ejemplo, las personas que dicen, ¿usted fuma? No, yo no fumo. Bueno, sí, socialmente sí. Cuando la persona está sola, no fuma porque sabe que no le gusta, porque sabe que es malo para su salud, para su bienestar, etcétera. Pero cuando está en medio del grupo, ahí sí. Entonces su criterio personal cambia, varía y decide que no, ahí sí, de pronto ya no es tan malo fumar y ahí sí, porque los demás lo están haciendo y yo quiero formar parte del grupo, no quiero que me excluyan, entonces yo también fumo. ¿Entienden cómo esas conductas de riesgo, fumar, consumir drogas, alcohol, bueno, ustedes saben esas conductas, son más susceptibles de ocurrir en esos contextos sociales? Por esto, porque debilitamos la personalidad individual, alteramos el sistema de valores y se diluyen las responsabilidades. Vamos a consumir una droga ilegal. Solo, quién sabe, pero si estamos en grupo, bueno, todos somos responsables, aquí nadie tiene culpa de nada. Eso se llama homogenización de la conducta, que puede ocurrir de manera simbólica o de manera activa. Y lo que está detrás es este proceso de despersonalización en el cual el individuo no participa en las manifestaciones de la muchedumbre de manera consciente, bueno, ahora voy a fumar con los demás y voy a consumir marihuana con los demás, sino por el contrario, es la muchedumbre la que arrastra la conducta del individuo. Hay un dicho muy popular que lo explica muy bien. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Lo que hagan los demás, igual lo que hago yo. El sujeto abandona el control racional de sus actos y por lo tanto se hace vulnerable a emitir comportamientos inadecuados y peligrosos, a hacer cosas que normalmente no haría, que según su criterio personal no sería seguro, no sería necesario, no sería conveniente. Pero en medio de la multitud, su criterio personal se debilita y usted se acerca más a hacer lo que hacen los demás por aceptación. Como les dije hace un momento, esto le ocurre más a personas sin unos valores, sin una identidad, sin unos objetivos personales, sin unos valores intrínsecos, recursos propios fuertes. Por ejemplo, un adolescente que está en construcción y si no tiene unos modelos claros, si no tiene unos lineamientos claros sobre cómo debe ser qué hacer su reacción, pues va a ser muy fácil que se deje llevar por lo que hagan los demás, muy particularmente los pares, otros adolescentes como él. Y si recordamos que además su corteza prefrontal no está lo suficientemente desarrollada y por lo tanto no tiene la misma capacidad de evaluar los riesgos, de evaluar las consecuencias de sus actos, es mucho más fácil que incurra en esos comportamientos inadecuados o peligrosos. Bueno, pues todo esto también puede ocurrir en la situación crítica. Acuérdense que en la situación crítica hay un gran estallido de reacciones emocionales, que es lo que tenemos de fábrica, instintivamente, es lo que traemos en nuestro cerebro de manera innata.
Y recuerden que esas reacciones instintivas emocionales son altamente contagiosas. De modo que si usted tiene una persona muy alterada en medio de la situación crítica, si usted no lo controla, si usted no aísla a esas personas, muy fácilmente le va a contagiar esa manifestación emocional al resto del grupo. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Insisto, primero las medidas de prevención. Si usted no hace eso, las probabilidades de control después en el impacto van a ser muy cortas, muy pocas. Pero en el impacto hay un par de cosas que podemos intentar. La primera es esta, la descomposición de la masa en pequeños grupos que sí sean manejables. Un gran desastre, un evento muy complejo, es un problema muy grande con muchos componentes que es muy difícil que lo podamos enfrentar en su conjunto. Descompongamos ese problemota en pequeños problemitas que podamos resolver uno por uno, para que así podamos manejar el conjunto. Usted puede ser muy buen brigadista de emergencias, usted puede ser muy buen coordinador de evacuación, usted puede ser un muy buen psicólogo, pero es muy difícil que usted solito o incluso junto con una brigada de 20 compañeros controlen una masa humana descontrolada de 200 personas. Muy difícil. Entonces, repito, descomponga la masa, el problemota, en pequeños problemitas que sí sean manejables. 10 grupitos de 20 o 20 grupitos de 10 y cada uno que sea manejado por uno de los brigadistas. Entre todos no me manejan los 200, pero cada uno sí me puede manejar esas 10 personas con un poquito más de facilidad. Con el valor agregado de que si un grupo perdió el control, no me contagia tan fácil porque está separado a los demás grupos. Entonces, no trate de manejar los 200, sino manéjelos en pequeños grupos que sean más manejables. Estas gráficas les están esquematizando un incendio que hubo en los años 50 del siglo pasado en un teatro de cine en los Estados Unidos. Hace tantos años no existían los protocolos de seguridad física que existen hoy en día. No se obligaba a que las puertas de los lugares públicos abrieran hacia afuera, no se obligaba a que hubiera una señalización de emergencias, no se obligaba a que hubiera una redundancia. No, era un teatro en donde las puertas se abrían como las demás puertas de las casas hacia adentro, rodeado por cortinas que no eran resistentes al fuego, no había mucha señalización, había una pequeña puerta al lado de la pantalla, pero estaba tapada por el cortinaje, no estaba señalizada, nadie sabía, salvo los trabajadores del teatro, que eso existía. Y desafortunadamente se declaró un incendio en el teatro. En medio del pánico, la multitud trató de salir por la única vía, de manera descontrolada, por la única vía que conocían, por donde habían entrado. Pero como las puertas cerraban hacia adentro, la bloquearon. Y de hecho, ahí, contra las puertas, tratando de escapar del incendio, quedó la mayor cantidad de los muertos. No murieron quemados, algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría tampoco murió asfixiada, murieron aplastados por la misma multitud tratando de salir. El proyectista, el que manejaba el proyector en el teatro, sabía de la existencia de esta pequeña puerta detrás de las cortinas, entonces lo que él hizo fue que bajó corriendo por las escaleras, abrió la puerta, se paró en la mitad y empezó a gritar, aquí hay otra salida, tratando de salvar la situación. Y lo que ocurrió fue que parte de la multitud, en medio de su reacción de pánico, en desbandada corrió a esa salida, atropellaron al proyectista, él murió, murió aplastado por la multitud. Eventualmente los más rápidos lograron salir, pero la mayoría de las personas también se aplastó, se aglomeró contra la salida, la bloquearon y contra esa salida quedó otra buena parte de los muertos. El aprendizaje, claro, es muy fácil criticar después y más sin haber estado ahí, es que era imposible que el señor, el proyectista, manejara toda la multitud. Quizá habría podido canalizar a unos pocos, casi que uno por uno, salga por allá, salga por allá, salga por allá. No habría salvado a los 200, quizá habría salvado a 20, 21 consigo mismo. Repito,
descomponga la masa en pequeños grupos manejables. Si estamos hablando de un equipo, distribuyámonos. Si estamos hablando de distintas organizaciones, distribuyamos las responsabilidades. Ninguna persona, ninguna entidad oficial, privada, etcétera, tiene toda la capacidad de manejar todas las variables en un desastre. Entonces, organicémonos, distribuyamos, descompongamos el gran problemota en problemitas que sean manejables y así aumentamos la probabilidad de resolverlo. Este segundo grupo de imágenes, el modelo hidráulico, compara el flujo de un grupo de personas que van en pánico, en una estampida, tratando de escapar por un pasillo, lo compara con un flujo de agua a presión que va por un tubo. En el modelo hidráulico, cuando usted visualiza el agua a presión que va por el tubo, en aquellos puntos en donde ve que se levanta turbulencia, que se forma espuma, ahí hay problema. Empecemos a verlo. Si usted tiene un tubo de agua con un flujo de alta presión y le opone una barrera débil, pues el flujo fuerte va a romper la barrera y va a continuar. En un grupo humano, si usted tiene una estampida, un grupo grande de personas que están corriendo en pánico por un pasillo tratando de escapar, y usted se para frente a ellos y les dice, por aquí no, le van a pasar por encima. Usted va a resultar muerto y no los va a detener. Entonces no podemos poner una barrera débil. ¿Qué tal si ponemos una barrera fuerte, pero el flujo, la presión de agua se mantiene? Si usted pone un super tapón que me detiene el flujo, pero mantiene la presión, es probable que el tubo, perdón, explote por el punto de menor resistencia. Lo mismo, ya no pongo una persona a tratar de detenerlos, pongo 40 policías con sus escudos, con sus cascos, tratando de detener a la gente. Quizás me la detengan, pero se va a formar turbulencia, vamos a tener pérdidas, vamos a tener heridos, muertos. Aquí la reflexión es que en el caso de una persona o un grupo de personas que se están movilizando descontroladas en una dirección determinada, no los podemos detener. Lo que sí podemos hacer es canalizarlos, desviarlos. Pero para poderlos desviar, usted necesita tener rutas por las cuales desviarlos. Todo eso se verifica antes del evento. Cuando usted sabe que va a concentrar muchas personas en un lugar determinado y está haciendo su plan de contingencia, ¿qué puedo hacer en caso de? Tiene que prever esas rutas de evacuación, tiene que prever la señalización, tiene que prever la iluminación, tiene que prever opciones, plan A, plan B, plan C, de qué debo hacer en caso de, pues para poderlo hacer. Si usted tiene un solo tubo, pero tiene dos flujos de agua a presión en direcciones contrarias, se van a encontrar y van a entrar en conflicto, se va a levantar turbulencia. Igual, si usted tiene un pasillo con dos grupos de personas descontroladas que están tratando de escapar en direcciones contrarias, pues van a chocar, vamos a tener muertos. Podríamos decir, hombre, ¿a quién se le va a ocurrir hacer eso? Es que así son las construcciones en Latinoamérica, donde tenemos escaleras centrales y pasillos que desembocan en las escaleras donde viene la gente desde ambos lados. Normalmente en la vida diaria, cuando no todos están tratando de entrar y de salir al tiempo, funciona. Pero en el caso de una emergencia en el que las personas tengan que salir de afán y estén asustadas al tiempo, van a chocar unas contra otras porque todas van a querer salir primero. En ese caso, lo que hay que hacer es regular los flujos o todos por su respectiva derecha, o primero evacúa un piso y después el otro piso. Regule, organice los flujos y para que la gente le respete esa regulación, lo tiene que instalar a través de la práctica repetitiva. Simulacros con la frecuencia debida, no solo por cumplir el requisito de hacer el simulacro anual, una sola evacuación, una sola práctica de evacuación al año no instala los recursos, no impacta el sistema límbico lo suficiente como para que aprenda. Tienen que ser repeticiones mucho más frecuentes en el tiempo. Si usted tiene un tubo con agua a presión y desemboca en una boca de menor calibre, de menor ancho que el resto del tubo, se le va a formar turbulencia.
O mirado en la perspectiva humana, si usted tiene un pasillo de 4 metros de ancho y usted dice, por aquí puedo sacar simultáneamente 4 hileras de personas, 4 filas, pero ese pasillo desemboca en una puerta de 1 metro de ancho, no caben. Entonces van a competir por tratar de salir, se va a formar turbulencia, vamos a tener pérdidas. De modo que la capacidad de evacuación de ese pasillo no me lo da el ancho del pasillo, me lo da el ancho del punto más angosto, la puerta. Ahí no me caben 4 filas, ahí me cabe solo una fila de personas tratando de evacuar de manera ordenada. Eso es lo que usted tiene que definir en sus planes por escrito. Eso es lo que usted tiene que perfeccionar en sus simulacros e instalarlo en la práctica de las personas. Si usted tiene un tubo con agua a presión y hay una caída de nivel, el agua cae, se le va a formar turbulencias. O si usted tiene un tubo con agua a presión y tenemos irregularidades, obstáculos, se le van a formar turbulencias. En ambos casos significa que la gente se va a caer y que le van a pasar por encima, que los van a lastimar y que probablemente ahí se detenga el flujo. De modo que si usted está planificando cómo va a movilizar personas, cómo va a canalizarlas en una situación crítica, tiene que prever que las rutas por las que las esté movilizando no tengan esas caídas o esos cambios de nivel o esos obstáculos. O si los tienen y no lo puede corregir porque usted están en el quinto piso y usted tiene que bajar 4 pisos para evacuarlos, entonces señalice de manera que las personas sepan con anticipación dónde hay una escalera que tienen que hacer, ponga superficies antideslizantes, ponga pasamanos. Eso no lo digo yo, eso es lo que dicen los códigos de seguridad humana, como el NFPA 101, que es el que copiamos en la mayor parte de Latinoamérica. ¿Y cómo perfecciono la habilidad de las personas para que hagan eso, para que puedan manejar esas situaciones de más complejidad? Otra vez, a través de los obstáculos y de la práctica sistemática repetitiva. Estas son otras ayudas que le ayuden a usted a tener más control. Nunca, nunca, ya se los dije, se ponga enfrente de una masa que va movilizándose en pánico tratando de escapar de un lugar. Se lo van a llevar y no los va a poder detener. Asuma entonces posiciones de privilegio por fuera del flujo, de forma que no lo atropellen, y un poco más alto para que lo puedan ver. Si usted está al frente de la masa, lo ven solo los primeros, pero todos los que vienen detrás no lo ven. Si usted se hace al lado del flujo, de forma que lo vean, pero un poco más alto, va a aumentar la probabilidad de que lo vean. Y así puede dar señales. Si además se acompaña con elementos de visibilidad, un brigadista de emergencias, un coordinador de evacuación debe portar siempre un pito y una linterna. ¿Por qué? Si están todos gritando en medio del afán y del despliegue emocional de la crisis y usted también grita para controlarlos, pues no lo van a escuchar. Va a ser otro que grita y va a aumentar la tensión y los va a poner más límbicos. Entonces, un pito le permite emitir un sonido mucho más fuerte, no de manera continua para que los presione, sino pitazos breves, de forma que usted capture la atención de las personas, lo están mirando y en el momento en que captura la atención les da la indicación, salgan por allá, salgan por el otro lado. Lo mismo sirve una linterna para llamar la atención, especialmente en condiciones de menor iluminación. Y la mejor ayuda que usted puede tener para controlar, orientar, canalizar, contener la conducta de grupos en situaciones críticas es su actitud. ¿Cómo así su actitud? Si usted tiene una actitud tranquila, calmada, un lenguaje corporal que emite calma, seguro, firme, mira a las personas a los ojos, les habla de manera clara, no tan rápido que no le entiendan y tampoco que no me los asuste con el tono de su voz, de manera clara, vocalizando, mostrando el control verbal, mostrando el control de su lenguaje corporal, de su lenguaje facial, lo van a atender mejor, le van a prestar más atención. La persona límbica está buscando desesperadamente información que le ayude a salir de ahí, a resolver el problema. Por eso es que dilata las pupilas para que le entre más luz. Necesita ver mejor. Y si usted se le pone en el campo visual con un lenguaje claro, con un tono de voz claro, sin pelear, sin agredir,
pero que muestra autoridad, seguridad en sí mismo, le van a obedecer con más facilidad. Y si además usted tiene un elemento de visibilidad, por ejemplo, porta el chaleco de la brigada de emergencias y lo portó siempre durante los simulacros, y esos simulacros los hicieron con la participación de la gente. Las personas se acostumbraron a entender que ese chaleco significa autoridad en el momento de la crisis. Ese es un elemento de visibilidad que le va a ayudar a la persona que está alterada, que está confundida, que está límbica, a seguir sus instrucciones. Esa actitud usted la construye también a partir de la práctica sistemática, simulacros, 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 en donde usted afianza sus habilidades, donde usted afianza sus estrategias de comunicación para ser escuchado y para ser obedecido por las personas. Esto es un proceso. Ahora, pasamos al soporte psicosocial o el apoyo psicosocial. Van a encontrar en la literatura ambos términos en la situación de emergencias. Comencemos con unas claridades. Cuando hablamos de niños y niñas, ¿de quiénes estamos hablando? Esa pregunta tiene varias respuestas. Si la pregunta es desde la perspectiva legal, en Colombia se es niño o se es niña hasta los 18 años de edad. Porque eso es lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia, eso es lo que dice la Constitución Política Colombiana y eso es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a la cual Colombia está suscrita y por lo tanto es mandatoria. De hecho, en la mayor parte del mundo también se es niño por las mismas razones hasta los 18 años de edad. Eso, más que una simple información, tiene unas connotaciones importantes. Una de ellas es que los derechos de los niños y de las niñas son prevalentes sobre los derechos de los adultos. Si solo tengo alimentación para uno, entonces come el niño. Si solo tengo medidas de prevención y de protección, se las asigno prioritariamente a los niños. Porque, repito, los derechos de los niños y de las niñas son prevalentes sobre los adultos. Y también, lo vamos a ver más adelante, pero desde una vez se lo empiezo a mencionar, en las situaciones críticas, en las situaciones de emergencias, los niños y las niñas son quienes primero deben recibir apoyo. Eso desde la perspectiva legal. Desde la perspectiva cultural, la cosa puede cambiar un poco. Las culturas perciben la niñez dependiendo también de su estado de desarrollo y de los recursos disponibles. Las culturas menos desarrolladas y que tienen menos acceso a recursos necesitan que las personas empiecen a trabajar, a producir, a asumir responsabilidades desde más temprano. Y en ellas la niñez dura muy poquito. Y por las mismas razones se empieza a esperar que dejen de ser niños y de actuar como niños, sino que empiecen a asumir responsabilidades de adultos desde más temprano. Casarse, trabajar, tener hijos. Por eso puede ocurrir y existe siempre esa discusión, ese desencuentro entre las culturas y lo legal, porque se considera que usted ya debe ser grande, maduro y hacer cosas de grande desde los 12, desde los 13, desde los 14 años. Eso varía en las distintas culturas. Pero lo cierto es que desde la perspectiva legal, no, hasta los 18. Y como los derechos de los niños son prevalentes, hay que respetar ese estatus hasta ese momento. ¿Son los niños y las niñas pequeños adultos? No, son personas distintas. Por supuesto, todos somos seres humanos y tenemos derechos, salvo que los derechos de los niños son prevalentes, pero ellos están en construcción. Todavía no tienen el mismo nivel de desarrollo de muchas de sus habilidades, de sus capacidades y por lo tanto tienden a ser más vulnerables en las situaciones críticas. En todas las situaciones de las que hemos estado hablando en estas horas, crisis, emergencias, desastres, conflictos armados, etcétera, las personas más vulnerables tienden a ser más vulneradas por esas situaciones y por sus connotaciones. Entonces, se abusa más de los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de las personas con discapacidades, de las minorías.
Por eso son más vulnerables en las situaciones críticas. Hay que prestarles mejor protección. Hay que tener más cuidado, una atención diferencial, teniendo especial atención a las vulnerabilidades específicas de cada grupo. Pero simultáneamente también son más resilientes. Los niños y las niñas tienen mejores capacidades que los adultos de recuperarse de las situaciones críticas siempre que no se superen ciertos niveles de impacto. Siempre que, que el estrés por el que hayan pasado o están pasando no sea demasiado agudo o no sea demasiado sostenido, crónico a lo largo del tiempo. Pero si tienen la posibilidad de tener acceso a los recursos de protección, tienden a recuperarse mejor, a aprender mejor, a recuperar la calidad de vida mejor que los adultos. ¿En qué se diferencian los niños de los adultos alrededor de estas situaciones de riesgos? Son menos conscientes de los riesgos. Acuérdense del desarrollo de la corteza prefrontal en los lóbulos frontales, que no tienen todavía la misma capacidad que van a tener hasta después de los 21 a 25 años para evaluar los riesgos y para evaluar las consecuencias de los actos. Tienen menor fuerza, menor resistencia física, por lo cual son más fácilmente vulnerables físicamente. Tienen menor conocimiento sobre la situación, sobre la vida, sobre las consecuencias, sobre lo bueno, lo malo. Tienen menor control sobre su entorno. A los niños les estamos diciendo toda la vida qué tienen que hacer, a qué hora se levantan, hacia qué hora se acuestan, lávese los dientes, venga, vaya, haga. Deciden menos, dependen más de los adultos y no todos los adultos son buenos, incluso en la propia familia, y el niño está sujeto a lo que los adultos los hagan o los pongan a hacer. Por las mismas razones son más dependientes de otras personas. Eso puede ser positivo si es una familia con valores, funcional, protectora del niño. Pero si el entorno no es protector del niño, entonces es muy negativo ser más dependiente de los demás. Y en la mayoría de culturas, sus opiniones, necesidades, miedos, aspiraciones, intereses no son tenidos en cuenta. Cállese, no interrumpa a los mayores. Esto es una conversación entre mayores, no se meta. Y por eso les negamos la oportunidad de decir lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que les interesa y también los conocimientos que pueden tener. De pronto no son tan amplios de los adultos, pero también tienen cosas importantes que decir. Por todo eso, son más vulnerables ante los abusos y la violación de sus derechos. Muchas veces ni saben que tienen derechos. Cuando una persona ignora sus derechos, pues es mucho más fácil vulnerárselos. Para prevenir todo lo anterior, la educación es el principal recurso. Ayuda mucho porque mejora la conciencia de las personas, de las familias, de las comunidades, de los padres, de los niños sobre los riesgos, porque nos ayuda a desarrollar mejores recursos que hacer, porque provee control. Si usted sabe qué hacer porque fue educado, antes, durante y después de una situación crítica para disminuir sus impactos, para enfrentar la situación, para recuperarse, eso disminuye su vulnerabilidad y mejora sus opciones de recuperación. Por eso, insisto, la educación, pero no solo de los niños, sino de todo el entorno familiar y comunitario, con centro en los niños, prestándole especial atención a los niños, es uno de los recursos más importantes. Ahora vamos a empezar a ver los signos y síntomas de situaciones críticas, de que la persona está pasando mal la situación crítica y está sufriendo consecuencias más allá de lo que puede manejar según el grupo de edad. Comencemos con los más pequeños, entre 1 y 7 años de edad. Cada una de estas señales que ustedes van a ver a continuación por sí misma, una solita no necesariamente significa problema, pero si usted empieza a percibir 2 o 3 señales de las que estamos describiendo acá, ya empiece a mirar más despacio, porque sí puede ser una señal diagnóstica de que estamos teniendo problemas, de que ese niño, esa niña está recibiendo un impacto muy agudo que no puede manejar o muy crónico que no le da la oportunidad también de manejar. No querer jugar en ese grupo de edad, 1 a 7 años, eso no es normal.
Entonces llama la atención. Tener miedo a todo. Es normal que un niño tenga miedo a algunas cosas, que a las arañas, que a la oscuridad, pero que tenga miedo a todo lo que lo rodea, esa es una señal de que hay problemas para procesar la situación. Hay una situación que está afectando, agrediendo a la niña, al niño, más allá de lo que ella puede manejar. No hablar sobre lo sucedido, porque a veces no saben expresarlo, no entienden. Pueden entender y sentir perfectamente que es malo, que no le gusta, que le causa dolor, que le causa sufrimiento, pero no sabe cómo expresarlo en palabras. Uno muy frecuente y al que hay que prestarle mucha atención son las pesadillas y en general las alteraciones del sueño. Un niño sano duerme bien, pero si tiene alteraciones del sueño, está probablemente indicando que hay un desequilibrio. Miedo a separarse de los padres. Bueno, sí, es normal el primer día cuando lo llevan a la guardería, pero si se mantiene a lo largo del tiempo, hay una señal de que algo está pasando. No es solamente el miedo que manifiesta en ese momento, sino que está expresando algo que verbalmente no siempre puede expresar. Querer que regresen las personas fallecidas. En ese momento el concepto de la muerte no está muy claro. Y pienso que eso es como en los dibujos animados, como en la televisión, que se murió hoy y mañana lo vuelvo a ver. Jugar a rescatar a los amigos y revivir la experiencia. Si usted tiene cerca niños de esa edad, 1 a 7 años, hijos, sobrinos, hermanitos, etcétera, acuérdese cuántas veces ha tenido que ver las películas de Disney, La Sirenita, eh, Frozen, bueno, todas estas películas para niños. ¿Cierto que las ha tenido que ver muchas veces? ¿Y ellos por qué las quieren ver tantas veces? Por varias razones. Porque les da un sentido de control, de seguridad. Un niño controla muy poco en su vida, porque todo se lo ponen a hacer, no tiene control de muchas cosas. Pero cuando ve la película, él ya sabe lo que va a pasar y le gusta volverla a ver y volverla a ver porque ese saber de qué es lo que va a pasar le da cierto sentido de control. Ahí sí controla el entorno. Y más aún, además de quererla ver, se la repite a usted y le dice, ahora va a pasar esto, ahora este personaje hace tal cosa porque eso le da a él más control, al menos así lo cree, que a usted sobre esa realidad que están viviendo en ese momento. Eso le da seguridad. Entonces, igual en la situación crítica, yo juego a rescatar, si soy un niño, a mis amigos y a revivir la experiencia porque la estoy tratando de procesar, pero con el componente de que yo la domino y que esta vez puedo salvar la situación. Otra señal clara que tenemos algún problema en el procesamiento de la situación son los retrocesos en el desarrollo. Este niño que ya hablaba bien y que de pronto empieza a hablar a media lengua. Esta niña que ya tenía control de esfínteres y de pronto ya no lo tiene otra vez. Echar para atrás en el desarrollo es una señal de que tenemos problemas. Si usted no es profesional de la salud, de pronto no es la persona más indicada de la salud mental para intervenir justo ahí, pero sí identifique la situación para remitirla al profesional de la salud. ¿Qué hay que hacer con ellos? Entonces, ¿cómo les fortalezco, cómo les imprimo factores protectores de su salud mental? El juego libre. Déjelos jugar. Esto es un espacio protector para la niñez. Yo monté y dirigí muchos de esos en África, en distintos países, en situaciones de guerra. Estos niños pasaron por situaciones horribles y pérdidas y muertes y abusos, etcétera. Pero en estos lugares, en estas carpas, no siempre son carpas, depende de las condiciones logísticas que usted tenga, eran unos espacios donde sabían ellos que no iban a ser agredidos, que iban a estar felices, que iban a tener acceso a sus necesidades, a estar hidratados, a estar alimentados, que nadie iba a ir a vulnerarlos. Y en esos espacios hay unos recursos, juguetes, instrumentos musicales, cuadernos, etcétera, y hay unos orientadores adultos que los están cuidando, que propician que el niño tenga las posibilidades de ser niño. Entonces, que puedan jugar con sus pares. Entonces agarran las pelotas, agarran los ar y juegan de manera libre, de manera espontánea. El juego es un factor protector. La socialización entre pares es otro factor protector de la salud mental.
Actividades físicas suaves, dirigidas por estos coordinadores, por estos monitores. El desempeño físico, el ejercicio, es un factor protector. El seguir instrucciones que yo pueda resolver, el poder resolver retos al nivel de los niños, todo eso ayuda a que digieran la situación crítica, a que respiren más allá de la presión que están viviendo todo el tiempo y a proteger su salud mental. La línea de la vida es esta que tienen a la derecha. Estos son en el Chocó, en Vallasolano y en Nuquí. Niños de ese grupo de edad que estaban viven en un lugar donde tenemos una amenaza sísmica y de tsunami muy importante. Entonces teníamos que prepararlos para evacuar de manera rápida, eficiente, segura en caso de un tsunami, porque no me da mucho tiempo para hacerlo. Y las profesoras tenían mucho miedo porque yo cómo hago, o entre nosotras dos o tres, cómo hacemos para evacuar 30 o 40 muchachitos que no se me desbanden. ¿Ven que llevan una cuerda en las manos? Eso lo aprendí en Nueva York, viendo cómo hacían evaluaciones de jardines infantiles. Y me lo traje acá. Entonces, es una cuerda muy larga a la que se le hace con nudos manuales una manija cada metro y los niños se agarran, no los amarramos, se agarran de la manija. Va una profesora adelante jalando la cuerda, va una profesora detrás llevando el final de la cuerda y si hay más adultos, pues están pendientes. Pero no sé por qué razón, pero funciona así. Los niños se agarran de la manija y por nada del mundo la sueltan. Se pueden caer, pero no la sueltan. Entonces, entre dos o tres personas adultas, es mucho más fácil evacuar grupos de 30 niños en lugar de que estén sueltos y se me desordenen como una bandada de pollitos. Son recursos muy fáciles de utilizar que demandan una destreza física muy básica, que no generan estrés, que no hay que manejarlos a través del miedo, del castigo, sino a través del juego y de actividades que ellos tienen la capacidad de dominar. Es muy importante que recuerden que hasta los 7 años tiene lugar la fase más importante de desarrollo del cerebro, especialmente el cerebro. Y por eso las carencias o las interrupciones en la alimentación del niño o de la niña pueden impactarlas fuertemente para el resto de la vida. Esto se llama la primera infancia. En algunos países va hasta los 5 años, en otros hasta los 6, otros hasta los 7. Eso depende también de la disponibilidad de recursos del país. Pero por eso es que en las situaciones críticas, cuando hay pocos recursos para alimentarlos, para hidratarlos, para educarlos, para protegerlos, entonces hay que priorizar y se prioriza a la primera infancia y se prioriza a las madres gestantes y lactantes, porque estos tres grupos tienen que ver con el desarrollo fundamental, crítico de todas las capacidades y habilidades del niño o de la niña, especialmente a nivel cerebral, que si no cumple con todas las condiciones, con todos los insumos, después va a ser difícil nivelarlos. Entonces, este grupo, hasta los 7 años, ojalá pudiéramos alargarlo un poco más, es fundamental, es prioritario en cuanto a los factores de protección. Y todo lo que estoy diciendo, de nuevo les digo, no me lo invento, es obligatorio, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que demanda tratamiento prioritario a niños y niñas en las situaciones de emergencia. Y esto es obligatorio en Colombia porque nosotros firmamos como Estado esa convención y está plasmado en la Constitución y está plasmado en el Código de Infancia y Adolescencia y en otras normativas nacionales. Pasemos al siguiente grupo, entre los 8 y los 11 años. Sentirse responsable de lo que pasó. Esa es un indicador de que podemos estar teniendo problemas. Acuérdense, uno solo de pronto no me preocupa tanto, pero dos o tres indicadores en el mismo niño definitivamente me llama la atención. Sentir miedo de estar solo, bueno, sí era normal que más chiquito se sintiera miedo de estar solos, pero a estas alturas, cuando ya quieren desprenderse y salir y explorar, no es normal. También lo podemos asociar con los retrocesos en el desarrollo. Preocupación permanente de algo, de que algo va a pasar, algo malo. Tampoco tengo la capacidad de describir exactamente qué es lo que está pasando, pero tengo esa preocupación. Uno muy claro, dolores corporales, me duele la cabeza, me duele el pecho, me duele el estómago, etcétera.
Acuérdese, no tiene la misma capacidad de un adulto de describir que algo le está acongojando, que algo le está presionando. Entonces lo expresa de manera somática. Conducta problemática, este niño grosero, este niño que pone problema, este niño que se opone a los demás. Frecuentemente lo que puede estar ocurriendo es que está llamando la atención porque necesita algo, hay una carencia, está pidiendo ayuda. ¿Qué hacemos con ellos? Asignarles tareas, tareas que puedan manejar. En estos espacios amigables para la niñez que les mencionaba en el África, les poníamos tareas muy sencillas, como cuando llegábamos en las camionetas, ellos eran los que bajaban el equipo, los juguetes, etcétera. Se mataban por hacerlo. Les encantaba, se sentían útiles, se sentían importantes, se tenían necesarios. ¿Qué más podemos hacer con ellos? Igual, el juego libre es fundamental y ojalá con sus pares. Pero también podemos empezar a introducir el juego estructurado, juego con reglas. Vamos a jugar a la lleva, pero ahí están reglas. Vamos a jugar a las escondidas, vamos a jugar a policías y ladrones. E incluso usted ni siquiera necesita proponer el juego, ellos se lo saben. Ese juego estructurado, igual que los deportes de equipo, vamos a jugar voleibol, vamos a jugar básquet, vamos a jugar béisbol, vamos a jugar fútbol. En ambos casos tenemos reglas para poder jugar. Y si alguien no respeta las reglas, es castigado. Foul, penalti, lo que sea. Eh, Ese es un escenario para que empiecen a entender que hay reglas que hay que seguir, que hay que respetar para seguir siendo parte del grupo, para poder seguir disfrutando la actividad. Eso me empieza a recuperar el sentido de estructura que me hizo perder las crisis. Acuérdense, las crisis hacen eso, las crisis son una irrupción del caos en la normalidad de la vida de las personas. Las crisis nos desordenan, las crisis nos desestructuran. Con los niños esos juegos estructurados, arriba de los 7, 8 años, ayudan a recuperar esa estructura, ese orden, ayudan a introducir algo de orden gradualmente en el caos que me trajo la situación crítica. Pequeñas tareas de colaboración, como ya les estaba diciendo, y usted los puede rotar y al niño más problemático le pone una posición de liderazgo que le ayuda a controlarse y que le ayuda a sentirse útil, sentirse necesario, sentirse apreciado. Más grandecitos, adolescentes, 12 a 8 años, ¿qué pueden expresar? Culpa por haber sobrevivido, por qué me salvé yo y no mi familia, por qué se murieron, yo debía haber hecho algo. Entonces ya empiezo, ya puedo tener más oportunidades de verbalizar la situación y de procesarlo, explicar de quién es la culpa. Mire, no es la culpa de usted, sino del actor violento. No es la culpa de él se ahogó, no por culpa suya, sino porque se expuso a un río que era muy peligroso. Desinterés por la vida. Pues que un niño no tenga interés por la vida, eso no es normal. Pero en la etapa de la adolescencia puede pasar, ¿no? Donde yo me las sé todas, yo sé más que usted, yo puedo más que usted. A veces tendemos a entrar en etapas de desinterés. Eso es normal. Pero si empieza a presentarse junto con los demás indicadores, es una señal de que hay que prestar un poco más de atención. Mayor vulnerabilidad a uso de sustancias y conductas delincuentes. ¿Ya saben por qué? Se los expliqué en la primera parte de esta sesión y recuerden el desarrollo de la corteza prefrontal. Conductas autodestructivas. No es necesariamente coger una cuchilla y rajarme la piel, aunque también puede suceder, pero fumar, tomar, comportamientos irresponsables a nivel sexual, pandillismo, conductas que ya a esa edad tienen la conciencia de que no son correctas y pueden ser peligrosas, pero no la misma conciencia que tendría un adulto porque no tienen todavía la misma madurez neurológica para determinarlo, pero incurrir en esas conductas usualmente se presenta después o durante el paso por una situación muy crítica, ya sea aguda, ya sea crónica. Planeación de venganza, urgencia de ser adulto para tener control, para poder hacer algo, incluso para poder hacer lo que me dé la gana. ¿Qué hacemos con ellos?
juego estructurado también, deportes de equipo también, deportes de competencia que exigen que la persona empiece a desarrollar unos hábitos para entrenar, de alimentación, no va a poder fumar, no va a poder tomar alcohol, tiene que tener ciertos cuidados que sostenidos a lo largo del tiempo, con el interés de competir, de ganar la competencia, empiezan a sembrar esos hábitos que son útiles y son sanos y son protectores de la calidad de vida física y mental de la persona. Esa es mi experiencia. Yo empecé a competir en atletismo desde la adolescencia y eso me protegió. Jamás me dio por fumar, jamás me dio por tomar drogas, tomar alcohol en exceso, etcétera, porque necesitaba estar en buena condición para competir mejor. Voluntariados, formar parte de colectivos de pares, colectivos de pares, con objetivos altruistas. Hay todo tipo de voluntariados, que para la protección de los animales, del medio ambiente, para la atención de emergencias, deportivos, sociales, culturales, son muy útiles para canalizar energía, para ayudar a estar entre pares, que siempre es muy sano, y para procesar toda la información que me tiene abrumado alrededor de la situación crítica. Por ejemplo, en esta imagen, estos niños, les expliqué en algún otro momento, eran niños que sufrieron situaciones muy duras y estaban al cuidado nuestro, pero ellos no hablaban ellos no hablaban inglés ni francés, ellos hablaban su lengua local. Los más grandes ya han pasado por la escuela, ya han aprendido un segundo idioma, en este caso era inglés, nosotros nos comunicábamos a través de ellos, y a los grandecitos, que no eran mucho mayores que ellos, estos niños de acá tienen máximo 14, 15 años, eh, tenían la función del cuidado directo de los más pequeños. Claro, con la supervisión, con la orientación de los adultos, sin abusar demasiado de sus capacidades. Ellos estaban cuidando de los demás, pero al mismo tiempo que cuidaban de los demás, están cuidando de sí mismos. Ayudar a otros es una herramienta muy poderosa para sanar. Eso se consigue a través de los voluntariados y de responsabilidades. Fíjense, aquí ellos eran los que armaban la carpa, los que llevaban, los que traían, los que cuidaban la señalización. Ese tipo de responsabilidades que les da un sentido de pertenencia, de importancia, de responsabilidad. En general, todo niño o niña que ha sufrido un impacto violento debe y además tiene el derecho de una evaluación profesional. ¿Se acuerdan que pueden ser más vulnerables? Más resilientes, pero también más vulnerables. Entonces, si es posible, conduzca esas evaluaciones profesionales de su salud física, de su salud mental. Eso no significa que estén todos enfermos o afectados. Acuérdese que también son muy resilientes. Y también sabemos que en la población general solamente el 3 a 5% tienen afectaciones severas de su salud mental. Todos los demás podemos estar pasando por una situación crítica por todos los estadios del ciclo y eso no significa que estemos mal, no necesitamos patologizarnos. Significa que estamos pasando por un proceso de crisis, que estamos teniendo respuestas extraordinarias ante situaciones también extraordinarias. No estamos enfermos, no estamos locos. Solamente necesitamos el apoyo para poder procesar la información y recuperar la salud mental y la estabilidad. Sea respetuoso, sea discreto, jamás salga en un grupo. ¿Cuál fue el niño que abusaron? ¿Cuál fue el niño que robó? ¿Cuál fue el niño que todavía se orina en la cama? Respete la identidad, respete la discreción, respete los valores, respete los sentimientos de ellos. Y hay otras medidas que ustedes tienen que familiarizarse en la medida en que están entrando en contacto con este tipo de temas, que son las medidas de protección de la niñez y de salvaguardia, que protegen a los niños y a los niños de los abusos, incluso de las personas que deben cuidarlos. Desafortunadamente, eso ocurre y ocurre con mucha frecuencia, que en las entidades que prestan ayuda, en ONGs, en agencias de Naciones Unidas, hay personas que entran ahí porque quieren tener el contacto directo con los niños, las niñas, las mujeres, los adolescentes y porque quieren aprovecharse de los recursos y del desbalance de poder que hay entre quien provee la ayuda y quien la necesita. Entonces entran en confianza, tienen poder sobre ellos y abusan de ellos.
Entonces, para eso, desde hace tiempo se diseñaron y se aplican normas de salvaguardia y de protección que protege al niño de los abusos, incluso de quienes los tendrían que ayudar, pero también protege al prestador de la ayuda, al cuidador, al trabajador humanitario, de cometer errores que puedan perjudicar al niño o puedan perjudicarlo a él. Entonces, jamás debe usted estar a solas, encerrado con un niño o una niña, aunque sus intenciones sean las mejores. Porque usted puede estar haciendo las cosas muy bien, pero afuera están viendo que usted se encerró con ese niño y esa niña y duró una hora ahí. Entonces vamos a tener problemas. Eh, Lean sobre salvaguardia, así se llama. También van a encontrar salvaguardia infantil y van a encontrar las acciones de cuidado suyo y de los niños y niñas bajo su responsabilidad que tiene que tener. En este caso, entonces, digamos que el niño tiene que contarle algo que es muy privado, que no quiere que los demás se enteren. Ok, entre a un salón con esta persona, pero deje la puerta abierta, de manera que desde afuera no puedan escuchar, pero que vean que adentro no está pasando nada. O póngase al frente de una ventana, los dos, de manera que desde afuera no los escuchen, pero que estén viendo que están ahí y que no está pasando nada. O si no hay esa posibilidad, váyanse al fondo de un patio en donde no los puedan escuchar, pero que vean desde lejos que no está pasando nada. O si no es posible, hágase acompañar por otro adulto, ojalá de un género distinto al suyo, hombre, mujer, para que vean que no está usted a solas con el niño o con la niña. Hay muchas acciones que hay que seguir, repito, para cuidar los derechos del niño, pero también cuidar sus propios derechos y su seguridad. Lo más pronto que pueda, recupere la educación, las escuelas, el servicio de educación, que es muy importante en sí mismo, porque pues la educación está dándole las posibilidades de desarrollar las capacidades, las habilidades del niño, es muy importante, pero además porque también es fundamental para la recuperación de la salud mental después de una situación crítica, porque la educación le da un sentido de rutina y le da un sentido de seguridad. Según las normas, y eso se llama educación en emergencias, y es todo un cuerpo de conocimientos, los espacios educativos donde estudian los niños también deben ser espacios protectores, protectores de sus derechos. Entonces, lo que esperamos es que al menos mientras están en el espacio protector no sea vulnerado, como puede estar siendo vulnerado en su casa, como puede estar siendo vulnerado en la calle. Entonces, entre más rápido, más tiempo pasen en la escuela, hay menor probabilidad de vulneración. Ahora imagínense este escenario. Una familia, perdieron la casa, perdieron los medios de subsistencia, están desesperados buscando dónde vivir, dónde comer, dónde voy a pasar esta noche, etcétera. Los adultos están muy alterados, probablemente están límbicos por toda la presión que están recibiendo y los niños están ejerciendo más presión. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, deme comida, deme comida. ¿Cómo cree que van a reaccionar los adultos con estos niños? Además están alterados, usualmente se ponen violentos y por eso alrededor de las situaciones críticas aumenta la violencia en las familias. Lo estamos viendo en la pandemia. Las personas encerradas, angustiadas, asustadas, con muchas presiones aparte del tema de salud, del empleo, de tengo menos plata, etcétera, pues se desquitan con los mismos miembros de la familia y especialmente con los más vulnerables. Entonces, esos espacios amigables para la niñez se hacen para proteger a los niños o también los espacios para recuperar la educación, para proteger el derecho a la educación, para proteger al niño, mientras está ahí no está siendo vulnerado, pero también para darle un respiro, para darle un descanso al padre, a la madre, de manera que no tenga al menos la presión del niño y pueda preocuparse por las otras preocupaciones, sin que esto se vuelva violento. Además, les dije que la escuela restablece un sentido de rutina. Repito, el desastre, la crisis, la emergencia es una irrupción del caos en la cotidianidad, en la vida de las personas, nos desordena, nos desestructura, no sabemos qué va a pasar, perdemos el control y por eso dependemos de otros que vengan y nos ayuden.
Pero si el niño vuelve a la escuela y sabe que tiene que ir mañana a la misma hora y que a las 9 tiene inglés, a las 10 tiene español, a las 11 tiene educación física, en fin, empieza a reconstruir una rutina, empieza a saber qué va a pasar mañana y la otra semana, y esa estructura le ayuda a recuperar el control sobre su vida. Por eso es importante reconstruir o generar rutinas positivas, que los niños sepan qué va a pasar todos los martes a las 2 de la tarde, que usted va a estar con ellos jugando. Hay muchas actividades para desarrollar, pero no los haga de manera desordenada, sino de manera rutinaria. Reconstituya lo más pronto que pueda las redes de sustentación familiar y social. Usted puede ser muy buen trabajador humanitario, muy buen psicólogo, muy buen trabajador social, pero usted sigue siendo un extraño con quien el niño no tiene los mismos niveles de confianza como sí tiene con la familia. Siempre y cuando sea una familia funcional, siempre y cuando sea una familia protectora de los derechos del niño. Pero ya sabemos, lo hemos dicho en todas las sesiones, el niño, la niña, de hecho el sujeto, no solamente los niños, está bien en la medida en que su red familiar y social esté bien. Por eso hay que trabajar en esos tres niveles. Acuérdense de la pirámide. El abuso infantil es un gran problema acá. Alrededor de las situaciones críticas, de los terremotos, de las guerras, de los tsunamis, de cualquier evento, y también ocurrió con la pandemia, se disparan las cifras de abuso contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres, por las razones que ya les dije. Y hay otras razones adicionales, y es que los mecanismos de control del Estado y de la sociedad, que normalmente nos protegen, también colapsan alrededor de la situación crítica, no son igual de eficaces. Ellos también están expuestos al terremoto, a la pandemia, y funcionan de manera distinta, son menos eficientes, lo cual da más oportunidad para la vulneración de los derechos de los más débiles. Y ahí están los niños y las niñas. Entonces, su intervención siempre tiene que tener este gran problema en el foco. Tiene que tener todas las alertas desplegadas, todas las antenas encendidas para detectar cualquier situación de abuso y activar las rutas que tenga que activar para prevenir y para enfrentar esas situaciones. Ahora vamos a ver de manera general algunas sugerencias para abordajes de intervenciones protectoras de los niños y de las niñas en su salud mental. Ya hemos hablado de la guía IASC, ya la tienen en su bibliografía. Tiene capítulos específicos de qué tengo que considerar con niños y niñas. Le tocó leer. Vamos a adquirir unas nociones generales para el diseño de programas psicosociales y vamos a identificar algunos de los pasos que tenemos que seguir. El propósito central de estas acciones psicosociales es proteger y promover el bienestar psicosocial de los niños a través de estas actividades. Reducir los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cualquier factor que puede vulnerar, que puede atacar, agredir el bienestar, la seguridad, los derechos de los niños y de las niñas. Usted necesita comenzar con una línea base, con un diagnóstico, y empiece a diagnosticar cuáles son esos factores de riesgo y simultáneamente cuáles factores protectores están en la familia, en la escuela, en la organización comunitaria. ¿Qué hay que usted puede echar mano para ayudar a proteger a los niños y a los niños? Y por supuesto, reduzca los factores de riesgo y refuerce los factores protectores. No necesita inventarse el agua caliente. Las comunidades, las personas, las familias siempre saben cosas. Entonces, indague qué saben, indague cuáles son los recursos internos que tienen esas comunidades, esas familias, indague cuáles están bien, cuáles necesitan ser reforzados, en dónde necesita mayores apoyos. Ya se los había dicho, restablezca las rutinas apropiadas para el género y para la edad, incluyendo la escuela, actividades recreativas y comunitarias. La rutina es buena. Entonces, todos los días a las 9 de la mañana vamos a hacer limpieza para empezar a recoger los escombros, para empezar a hacer un ambiente que se vea menos en caos, sino que empecemos a imprimirle caos
orden a ese caos. Estructura, rutina, claves para la vida y para la salud mental de los niños y de las niñas. Es muy probable que en esa comunidad ya haya unos sistemas de soporte, bienestar familiar, la Secretaría de Educación, iglesias, voluntariados, autoridades. Ok, comience a activarlos. No cree sistemas paralelos, sino que refuercen los que ya hay. Genera espacios en el que los niños y las niñas se puedan expresar. Si usted hace solo el diagnóstico preguntándole únicamente a los adultos, va a haber información que no va a recibir. Porque los adultos tenemos una visión diferente, tenemos problemas diferentes, intereses diferentes, miedos diferentes, capacidades diferentes. Va a tener que preguntarles a los niños, va a tener que hacer grupos focales, distribuirlos por edad, trabajar en ambientes cómodos para ellos, en el lenguaje que ellos pueden entender. ¿Le interesa la salud mental y el bienestar integral de los niños? Perfecto, pero eso no significa que usted solo va a trabajar con los niños. También necesita trabajar con los cuidadores. Necesita desarrollar sus estrategias, sus habilidades, mejorar sus recursos, darles opciones diferentes a las tradicionales y diferentes a las clásicas en las crisis, que son la violencia, el grito, la palmada. Denles habilidades diferentes. Y también fortalezca las habilidades de los niños y niñas para superar la adversidad. Estamos enfrentando una situación crítica. Y ante la situación crítica, recuerden siempre, nos ponemos instintivos y emocionales si no tenemos otra opción. Así que instale esas opciones adicionales más consensuadas, más racionales, más seguras, más resilientes eh, y mucho más amables, mucho más asertivas con las necesidades de las personas. La pirámide, siempre nos va a aparecer la pirámide. Siempre esté vigilando cómo está la satisfacción de las necesidades nivel por nivel. Y si empieza a encontrar huecos, si empieza a encontrar carencias en los niveles inferiores, pues por ahí es donde tiene que comenzar. Estas son acciones que puede desarrollar, son preguntas claves que se tiene que hacer para que esté cubriendo todas los frentes en su intervención psicosocial con niños y con niñas. Todo lo que usted hace, absolutamente todo lo que usted hace, impacta. Ojalá que bien, pero a veces podemos cometer errores. Entonces, esté muy atento a no hacer daño, a que usted no genere una intervención que aparentemente y en primera instancia sea positiva, pero que a la larga pueda terminar, por ejemplo, desactivando los recursos locales o poniendo a las personas en conflicto. Por ejemplo, usted tiene una posición muy clara sobre los temas de género, pero está trabajando con una comunidad con una posición distinta a usted en los temas de género o en los temas de la religión o en temas políticos. Y si usted impone su visión, va a generar conflictos internos más adelante. Entonces, de pronto no me interesa tanto su propia visión, sino lo que le conviene más a la comunidad y lo que no genere impactos en el mediano y en el largo plazo. Preguntas adicionales que se puede hacer. ¿Qué se está haciendo? Es muy probable que cuando usted llegue ya hay acciones que estén en marcha. Y es muy probable que algunas de esas acciones sean protectoras y sean efectivas. Ok, entérese. No pase por encima. Otra vez, no se invente el agua caliente. Eso ya existe. Y todas las personas siempre tienen recursos y probablemente algunos de los que tienen ya están funcionando. Entonces, refuerce, adáptese, intégrese. No piense que usted es el centro de la actividad. Usted aporta y aporta cosas muy valiosas, pero no es el único que aporta. Con seguridad hay otros profesionales, hay otros recursos que ya funcionan históricamente en esa comunidad. Preguntas claves. ¿En quién confían los niños y las niñas? ¿En el docente? ¿En la persona del voluntariado? Esas personas son claves para trabajar con ellos. Incorpore a esas personas en su plan
edúquelas, mejore los recursos de esas personas a nivel físico, a nivel organizacional, a nivel conceptual. Eso va a optimizar y va a darle mucha más sostenibilidad en el tiempo a su intervención. ¿Qué actividades ayudarán a restaurar la normalidad? Ya les di varias. Entonces, que recuperar la escuela, actividades recreativas, puede generar clubes, clubes de ciencias, clubes de matemáticas, clubes de deportes, clubes de jardinería, que tenemos el problema de los animales de compañía, entonces genere alguna actividad para producir la solución y póngale un rol a las personas, cada uno en la medida de sus capacidades. ¿Qué actividades son peligrosas o generadoras de riesgo para el bienestar de los niños? Entonces, no, que tenemos problemas de abuso de sustancias, no, que tenemos problemas de actores armados. Por eso le dije hace rato, despliegue sus antenas, haga una línea base con todos los actores de la comunidad, incluyendo a los niños y a las niñas, para identificar los peligros que están en esa comunidad. Usted puede saber mucho, pero no se las sabe todas. Sígase haciendo preguntas. Estas son preguntas claves que le ayudan a identificar si su intervención es completa o no es completa. Coordínese. Usted no es el único, hay otras agencias y no sería buena idea que usted dé una sesión de primeros auxilios a las 10 y venga a otra agencia y dé otra sesión a las mismas personas a las 11. Hágase un mapa institucional, entérese de qué está ocurriendo, quiénes más están ahí, qué están haciendo, encuentre los puntos en común para que no se dupliquen, para que no queden vacíos, para que se distribuyan mejor las responsabilidades. Línea base, siempre es importante, lo que usted no mide, no lo conoce, entonces tiene que tener una línea base de los problemas que está encontrando para ver después cuál ha sido el impacto en cada uno de esos problemas. Esto es pura pirámide, problemas en servicios básicos y seguridad que impactan en el bienestar psicosocial. Apoyo familiar y comunitario, ahí ya está en el segundo nivel de la pirámide. Desarrollo de programas psicosociales estructurados, ahí ya está en el tercer nivel de la pirámide. Señoras y señores, van a tener que leerse los lineamientos del IASC muy claramente para que esto les fluya y para que le encuentren mucho mayor sentido. Establezca las vías de referencia a los servicios apropiados de salud mental. Ahí ya estamos hablando del cuarto nivel de los servicios especializados. ¿Hay? Perfecto. ¿No los hay? Uy, entonces va a tener que ayudar a montarlos. Es probable que usted no se pueda quedar indefinidamente ahí. Estos servicios de cuarto nivel van a demandar bastante tiempo y recursos. Entonces, si usted encuentra que no hay, de pronto no es la mejor idea que usted los monte, sino que ayude a que la institucionalidad local, los recursos locales los monten. Haga lo que sea necesario para que esa capacidad siga ahí después de que usted se vaya. Y hasta aquí llegamos con esta sesión que tenía que ver con el miedo, el pánico, el comportamiento colectivo en las situaciones críticas y la intervención con los niños y las niñas. Solo falta la última sesión en la cual vamos a hablar de autocuidados. Nos vemos.